Hola, buenas tardes. Eh, Mi presentación se titula Un mundo en crisis entre la opresión política y la liberación sexual en Siempre fue invierno de Piedad Bonet. Un mundo en crisis o el segundo título de la novela. Tras la contienda bélica, Colombia es dividida entre muchas organizaciones de ideología diferentes, los paramilitares, la guerrilla, los sindicatos, etcétera. A través de la lucha de dos protagonistas, Franca y Ángel, que pertenecen a dos clases diferentes, vemos cómo sus mundos chocan y al final amenazan con destruirlos a ambos. Franca, una mujer de clase alta, blanca y lánguida, y el de Ángel, un hombre de clase media baja, mestizo y robusto. Los dos mundos chocan en el camino. Generalmente los encuentros tienen lugar en el camino. En el camino, en el mismo punto temporal y espacial, se intersectan los caminos de gente de todo tipo, de representantes de todos los niveles y estatus sociales, de todas las religiones, de todas las nacionalidades. Aquí se combinan las series espaciales y temporales de los destinos y vidas humanos, complicándose, concretándose por las distancias sociales, que en este caso están superadas. El tiempo parece aquí verterse en el espacio y correr por él formando camino. La muerte y la fatalidad del destino. En esta novela la muerte va estrechamente relacionada con la fatalidad, ya que es la única cosa que no se puede evitar. Por ejemplo, antes de encontrarse a Franca en la carretera, Ángel tuvo un encuentro cercano con la muerte, siendo partícipe de un accidente que lo ha matado de milagro. Podemos ver cómo la autora juega con la fatalidad y la muerte. Es la misma fatalidad que ha salvado a Ángel y ha hecho que se encuentre con Franca. A su vez ha matado a otra persona sin ninguna relación causa-efecto evidente. No obstante, la peor de las fatalidades ocurre cuando Ernesto, el hermano de Ángel, acaba siendo asesinado por una especie de milicia paramilitar colombiana en una circunstancia muy extraña. Opresión y violencia política. En ningún momento el lector podría llegar a pensar que Ernesto iba a acabar así, ya que no era un personaje conflictivo, a diferencia de su hermano, que llegó a ser secuestrado y torturado varias veces a causa de sus ideas políticas. La autora ni siquiera entra en complicadas aclaraciones de quién ha podido ser o cuál es el motivo. El lector lo puede intuir por su cuenta. Paramilicia, guerrilla, policía corrupta, matones, sicarios, etcétera. Al fin y al cabo, ¿qué esperar de una ciudad como Bogotá, donde cualquiera puede acabar asesinado o torturado y ni siquiera sabe por qué? Ciudad de los pobres, de los abandonados, de los que luchan todos los días por un poco de respeto y consideración. Y también la de los otros, la de los inescrupulosos y los matones dispuestos a tomarse por la fuerza la revancha de una vida miserable. El tema de la sexualidad es todavía más complejo, siendo analizado desde el punto de vista femenino y masculino, que al igual que la sexualidad femenina, hasta hace poco representaba un tabú en la sociedad patriarcal. El habitual arquetipo de la sexualidad femenina es una sexualidad para otros, es decir, el cuerpo femenino es tomado como un instrumento para la procreación y el placer del hombre. Este planteamiento coincide con la protagonista a la que nos encontramos al principio de la novela,
cuando Franca imaginaba a otro hombre mientras se acostaba con el marido. Liberación sexual femenina. Franca, a pesar de su situación económica precaria, decide abandonar al marido y luchar por su autonomía. Y ahí es donde empieza su liberación sexual. A pesar de que a Ángel no le falta iniciativa amorosa, ella ha tomado las riendas de sus encuentros sexuales y ha pasado de ser la mujer un poco tímida a una en apariencia experimentada que incentiva en la exploración de su cuerpo. A pesar de convertirse en amante de Ángel, Franca no se termina enamorando de él. Incluso mantiene una relación con otro hombre bastante mayor que ella, como un acto de liberación. A rebeldía también es tratada con cierta ambivalencia, ya que a través de ella Franca consigue su liberación, pero en el caso de Ángel la verdadera rebeldía la encontramos en su sexualidad. En la adolescencia se sintió atraído por un chico y de esa forma se rebela contra el género femenino, sobre todo contra su madre, dejándose llevar fugazmente por una atracción homosexual hacia un compañero de clase, un tal Candelo, cuyo fantasma no dejará de perseguirlo ni en su edad adulta. Homosexualidad reprimida. Según la ideología machista imperante, un hombre que siente atracción por otro hombre deja de ser considerado como tal, pierde su hombría y además queda señalado para siempre. Precisamente por eso, en este caso, el deseo sexual de Ángel hacia Candelo no va más allá de un beso. Desde entonces la vida de Ángel nunca será la misma. Detrás de la rabia iban haciendo algo semejante a una tristeza, mientras algo en su interior le revelaba de forma confusa que en su vida algo definitivo acaba de suceder. Violencia se nos presenta como un elemento indispensable. Está la violencia vertical o política, donde los personajes, al darse cuenta que son víctimas, se rebelan contra la sociedad que ha creado su situación, usando la violencia como una forma de liberación colectiva. El típico ejemplo es, por ejemplo, cuando Ángel y sus amigos empiezan a organizar protestas en contra del gobierno opresor, lo cual acaba convirtiéndose en una guerra descontrolada. Violencia horizontal o familiar, donde luchan entre sí seres que ocupan un mismo nivel existencial de desamparo. Estos personajes agreden a otros seres humanos, a un amigo, a un miembro de su propia familia, y su violencia no tiene para ellos su sentido social. Por ejemplo, cuando Franca sufre maltratos a manos del marido o posteriormente a manos de Ángel cuando éste intenta contra su vida. Cobardía como precio que pagar. Ángel, en cambio, no consigue alcanzar su liberación sexual y combate su cobardía con más violencia al intentar contra la vida de Franca. Soy un pusilánime, perra, un cobarde y un mediocre, siempre viendo los toros desde la barrera, mientras los otros le ponen pecho a la realidad y se arriesgan para que ésta cambie. El miedo como la raíz de la violencia. El miedo parece la clave para entender este tipo de violencia, ya que todos los personajes que llegan a usarla es porque lo sufren. La violencia que el marido de Franca ejerce sobre ella por el miedo de ser traicionado y abandonado. La violencia que Ángel ejerce sobre Candelo por el miedo de ser señalado como homosexual.
Y finalmente la violencia que se manifiesta a través de un intento de envenenamiento de Franca a manos de su amante por el miedo de ser abandonado. La violencia no es más que la otra cara de la soledad. El miedo a la soledad es el principal causante de toda violencia. Por mucho que se pueda parecer a una cárcel, la violencia es también a medias una salida de la cárcel, un intento de recuperación de su humanidad perdida. Porque ser violento quiere decir sentir por un instante ilusorio que se tiene el poder, algo que se comprueba que sigo vivo. La soledad que violencia engendra justifica más y más violencia. Es importante destacar que la autora pone en primer plano la violencia horizontal, que depende exclusivamente de nosotros. Y efectivamente Franca sale como ganadora liberándose de ella. En cambio, contra la violencia vertical no hay solución al depender de demasiados factores externos. Por tanto, Ángel fracasa en todos sus intentos de liberarse de ella. Llegamos a la conclusión de que esta novela efectivamente representa una base para la construcción de una nueva identidad colombiana, sobre todo femenina, ya que el personaje de Franca es el único que llega a su completa liberación. Aunque la novela la podemos situar en la época de los años 80, lo que se nos presenta al final de la novela es una mujer del siglo XXI, una mujer capaz de superar todas las barreras sociales, culturales y económicas y lograr la reapropiación de su cuerpo y de su sexualidad. Muchísimas gracias por su atención.